y seguimos. Les decía que, a ver, profe, ¿podrás pasar de nuevo el mail de la secretaría? Sí, pero me van a tener que dar un segundo porque no sé dónde lo tengo. El mail. Este es el mail que tenemos para el asunto del aula virtual. Ahí pueden preguntar. Igualmente, insisto, recuerden que lo que habíamos dicho es que yo me voy a fijar a ver si los puedo listar dentro del aula virtual. No manden todos los mails hoy, como para no saturar esa casilla de correo electrónico, porque pienso que deben estar trabajando muchísimo por la cantidad de gente que hay en estas actividades. Así que intentaré ver si lo puedo resolver yo, o si es mi competencia resolverlo, realmente no lo sé. Y si mañana no pueden entrar es que no pude, que no es mi competencia, entonces van mandando el mail ahí. También, bueno, cualquier cosa nos vamos comunicando por mail. Yo por lo general intento contestar rápido. Creo que lo hago bastante rápido, sí, pero bueno, puede fallar. Bien. Florencia me hace caras como que no, no sé por qué dice eso, no, creo que es infundada esa sospecha que estás haciendo caer sobre mí. Bueno, sigamos. Decíamos esta cuestión de pensar los problemas públicos. El texto de Dolores Balcarce nos va a decir como cinco momentos, ¿no? Cinco fases que de algún modo el texto intenta no ser etapista, porque plantea que estas cuestiones son permanentes avances y retrocesos, idas y vueltas, no es que es un proceso lineal, pero de algún modo hay que, en términos analíticos, plantearlo, ¿no? Y ese primer momento tiene que ver con la emergencia o la aparición de un problema social. Y acá es importante pensar que este primer momento no está llamado a pensarse como un funcionamiento inadecuado o un mal funcionamiento intrínseco dentro de las sociedades, sino que son el resultado de un proceso de definición, de que determinada situación, determinada cuestión, es elegida y es identificada como problemas. El texto es La sociología de los problemas públicos de Federico López Balcarce, para Melissa que preguntaba. Ya está subido tanto al Drive que les pasé como como al aula virtual, bueno, que en este momento no pueden ingresar. Entonces, ahí lo que me parece que es importante es no pensar los problemas públicos o la emergencia de un problema social, perdón, como algo que necesariamente está mal dentro de una organización social o que funciona mal dentro de una organización social. Digo, ¿No sería algo así no. como una situación que se reitera, entonces pasa a ser un problema social? Bien, ¿Algo así? a ver, obviamente que requiere de cierta recurrencia que un problema sea planteado como un problema social y se piense y se elija, se identifique como problema social. Claramente que requiere de cierta recurrencia. Ahora, el asunto está en que podemos pensar que las sociedades conviven intrínsecamente con funcionamientos que no son adecuados. Pienso en la distribución de la riqueza, pienso en las desigualdades de género, pienso en los femicidios. Bueno, son múltiples los problemas sociales que existen. La pregunta es, ¿de qué manera eso es señalado como problema? ¿No? Pienso, yendo a un área que tiene que ver con mi trabajo cotidiano, cuando fueron las leyes penales que se sancionaron a partir de Bloomberg. ¿No? Ahí claramente se construyó, porque hago una pequeña nota al pie, si me olvido lo que estaba diciendo, palabra clave Bloomberg. Porque tampoco tenemos que pensar a la construcción de las políticas públicas o a la definición de determinados temas como problemáticos, como que necesariamente tienen que ver con una expansión de la ciudadanía o
como necesariamente una ampliación de derechos. En muchas ocasiones se señala un problema público y la solución a ese problema público es regresiva para las mayorías populares. Digo, no necesariamente la salida a un problema que se señala, como dice Florencia, de forma recurrente, pero que también se escenifica y se construye como problema público, la, entre comillas, salida, o mejor dicho, la política pública vinculada a eso, no necesariamente es una salida favorable para las mayorías populares o una salida que genere una expansión de la ciudadanía o de los derechos que se pueden reclamar, sino que en muchas ocasiones sucede que eso es esa construcción de un problema público, y me parece que en el tema de las leyes Bloomberg fue un retroceso de la manera de cómo se pensaba la cuestión del delito, la cuestión penal. Acá me preguntan respecto al acceso al Drive. Sí, cuando termine la clase doy acceso al Drive. Entonces, por un lado, tiene que ver con identificar determinado problema o la emergencia de determinado problema social. El segundo momento que nos va a decir el autor es que ese problema que emerge se legitima como problema. Es decir, empieza a aparecer en los medios de comunicación, empieza a aparecer en las organizaciones, en las instituciones públicas, en los sindicatos, podemos pensar, en las universidades. Creo que hay compañeros esperando para ingresar. Yo, en la sala de espera no hay nadie acá. Estoy mirando. Pues me pone Miriam que hay gente esperando para ingresar. No tengo a nadie esperando para ingresar. Tendrían que ver si están en el lugar correcto. No sé. Bueno, entonces, a través de la presencia de este problema que previamente emergió, este problema social que previamente emergió, empieza a haber podemos decir, un debate social, un debate que tiene en cuenta los ámbitos del conocimiento, que tiene en cuenta a las organizaciones sociales, a los movimientos sociales, que aparece en los medios de comunicación. Yo sobre los medios de comunicación, ahí está en los textos esto planteado, y yo lo quiero retomar. Hay cierta idea que se ha planteado, sobre todo en los últimos años, de los medios de comunicación como, lo voy a decir de una manera bestial, como una gran jeringa que inyectan mensajes dentro de la sociedad. Digo, lo cierto es que, si bien hay que reconocer la enorme influencia que tienen los medios de comunicación en las sociedades, esa influencia no es una influencia unidireccional, no es una influencia que deja a la sociedad como un receptáculo vacío que llenar de mensajes, ¿no? Porque creo que ha habido una lectura respecto a los medios de comunicación que, a mi entender, deja a la sociedad como un agente absolutamente pasivo. Digo la sociedad, estoy pensando en los partidos políticos, estoy pensando en las organizaciones, estoy pensando en los movimientos sociales, estoy pensando en todos estos actores que hacen una red de instituciones y demás, que inciden en la definición de los problemas y que en definitiva consideran que determinado tema se tiene o no que tratar. Se me ocurre que hay un ejemplo interesante en esto de la disputa respecto a lo que existe normativamente y lo que se construye como problema. Como ustedes bien saben, en Argentina hay una ley de educación sexual integral que, si no me equivoco, a ver quienes están en educación me dan una mano, pero debe estar desde el 2008 más o menos, aproximadamente. O sea, ya tiene sus buenos 12 o 13 años aproximadamente, y la implementación de esa ley de educación sexual integral es una implementación muy dispar. Quiero decir, alcanza 2006, me dice Mora,
Sí, la sanción desde el 2006, pero los contenidos mínimos, el Consejo Federal de Educación creo que fue en el 2008. Me parece, después habría que chequearlo, pero más o menos por ahí. Está bien, 2006 es la ley. Decíamos entonces, si analizamos qué es lo que sucede escuela por escuela, vamos a decirlo así, o incluso vamos a pensar, acá 2008 me aporta una compañera, bueno, más o menos andamos por ahí. Si lo pensamos escuela por escuela, vemos una forma de implementación de la política pública sumamente dispar, ¿no? Encontramos relatos en donde la educación sexual integral se interpretó como el histórico taller incorporado en determinado momento del año y con eso ya salvamos la cuestión, o como determinados focos puestos, especialmente en los secundarios, en donde en las escuelas primarias, si bien hay experiencias sumamente interesantes sobre el asunto, no es algo que tenga una densidad institucional, es decir, que podamos pensar como con una dirección en determinado sentido. Entonces, esto también tiene que ver con qué nivel de problematización, qué nivel de capilaridad tuvo la existencia de esta política pública y la capacidad de las instituciones de traducir y gestionar esa política, esa política pública. Yo cuando escucho los micrófonos no sé si van a intervenir o es que se les liberó ahí, pero bueno, silencio. Entonces, teníamos este segundo momento, esta segunda instancia, como una instancia de legitimación donde intervienen todos estos actores. Hay un siguiente momento que básicamente tiene que ver con qué movilización de acciones se llevan adelante para pensar este problema. Y las acciones ahí pueden ser sumamente diversas e incluso concomitantes. Y en general vemos esto, que hay acciones que se llevan adelante al mismo tiempo, ¿no? Pienso, una manifestación en el espacio público es una acción para visibilizar determinado problema, pero también lo es la presentación de un proyecto de ley para determinada cuestión, la militancia activa por la instalación de determinado, y acá aparece la idea de solución frente a algo que se identificó como problema. Piensen ustedes que hay un doble juego, ¿no? Primero, el dar la lucha por la legitimidad de tal cosa es un problema, tal cosa requiere la atención abierta, explícita de parte del Estado, y esa atención requiere de la creación normativa, de la asignación de recursos, de la afectación de actores para llevar adelante y ahí aparece el segundo aspecto, una solución a eso que se identificó como problema. Como ven ustedes, hay un doble juego, porque ahí aparece el cuarto momento que identifica el autor, que es esto de ya la formulación de un plan de acción, la formulación oficial de cómo pensar una resolución a eso que se instaló o se planteó como problema público. Y por último, el último momento, si ustedes quieren, es cuando ya tenemos la efectiva producción de una política pública, que el autor lo va a llamar la implementación de un plan oficial. O sea, ya la existencia de una forma de la política que va a decir de esta manera es que este asunto se va a solucionar. Esto obviamente que lo que va a marcar es una agenda que produce ciertas políticas públicas y que en definitiva permite que se intervenga, pensando en términos de solución, en torno a este asunto. En las políticas públicas, por lo general, las vamos a tener que pensar o las vamos a pensar
a partir de cómo son interpretadas de manera lo más sencilla posible. De hecho, hay un autor que ahí les dejo también como optativo, que es Surel, que va a plantear la noción de referencial. La noción de referencial lo que nos está diciendo es que casi nadie, excepto quienes nos dedicamos a este asunto, toma la política pública en su sanción, la lee, la analiza y tiene en cuenta todo el aparato institucional que de ella se desprende. Por lo general, va a decir Surel, lo que hay es una imagen o un conjunto de imágenes o de indicaciones abstractas que pueden ser evocadas, que pueden ser referenciadas justamente por la mayoría de los actores que intervienen en esa política pública. Por eso la idea de referencial nos va a remitir a esta cuestión, a esos elementos que son evocativos respecto a la política pública. Pienso en una imagen con la cual se llevaron adelante las campañas vinculadas a la interrupción voluntaria del embarazo, que es la idea de derecho a decidir, ¿no? Digo, cuando aparece eso, en definitiva, es una perspectiva política sumamente compleja, esto está claro, pero también es un elemento que puede ser fácilmente evocado, ¿no? Y puede ser evocado por diferentes actores y actrices que intervienen en el asunto y que pueden pensar en esa política vinculada a ese elemento referencial que de algún modo le da coherencia interna a la disputa en torno a la producción de la política pública. Y esta producción de la política pública va a tener, y ahí hay un texto que yo ahí sí les recomiendo que lo lean, que es el de Velázquez Gavilanes, que habla justamente de hacia una definición, se llama, si no me equivoco, hacia una definición de la política pública, o más o menos eso, en donde el autor hace dos cosas. Básicamente va analizando un conjunto de definiciones de política pública, un poco hace un estado de la cuestión, de cómo fue pensada teóricamente la cuestión de la política pública, así que les ahorra un montón de lectura, vamos a decirlo así, pero digo, es una buena introducción al asunto, ¿no? Es una buena manera de meterse en un conjunto de definiciones. Pero hay un punto que está presente en ese texto y que es una perspectiva que plantea el autor, que es la idea de la vocación teleológica que tiene la política pública. ¿A qué me refiero con vocación teleológica? A que la política pública va a perseguir un fin determinado, va a perseguir una perspectiva de lo que pretende hacer. ¿Sí? Lo teleológico básicamente tiene que ver con en qué dirección estamos planteando o estamos tornando o virando a la política pública. Sin embargo, va a decir el autor que no toda política pública puede ser pensada desde su vocación teleológica. ¿Por qué? Porque también la política pública, decíamos hace un rato, a partir del planteo de Oslak, es una omisión. También cuando se deja de sancionar en normativa en torno, o política pública en torno a determinada cuestión, encontramos que el Estado tomó una posición frente a determinada cuestión. Hace un rato, a partir de lo que mencionaba un compañero, hablábamos de la cuestión de los cuidados, ¿no? Esa es una cuestión que podemos pensar como activamente invisibilizada también, ¿no? La cuestión de los cuidados como trabajo específicamente feminizado, que se lleva adelante y que no es visibilizado, tiene que ver básicamente, o que no es históricamente visibilizado, ahora podemos ver algunos atisbos de que eso se empieza a modificar, desde la perspectiva de estos autores también es una omisión activa, vamos a decirlo de esta forma. El autor que estamos tomando de referencia nos va a aportar una definición de política pública, no se va a limitar solo a hacer un análisis de lo mal que hicieron el resto, sino que va a decir, bueno, acá me la juego y doy la mía, que es la buena, ¿no? Como pasa en la mayoría de los textos. Y me parece que en esa definición hay varios elementos que nos van a ayudar a aclarar esto que estamos planteando, ¿no?
El autor nos va a decir que las políticas públicas, primero que son un proceso que integra decisiones por un lado, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos. ¿Sí? Esos 5 aspectos, ¿no? Las decisiones, las acciones, las inacciones, ¿sí? Las inacciones sería el equivalente a lo que Oslak llama las omisiones, ¿no? Básicamente, en ese sentido hay algunas cuestiones parecidas. Los acuerdos, porque también acá pensar la política pública es pensar en intereses y en pensar en definitiva cómo se dirime o cómo se gestiona el poder dentro de una sociedad. Por lo tanto, significa pensar que va a haber actores que van a estar en desacuerdo con la política pública, ¿no? Pienso en de qué manera se planteó fuertemente a partir de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, por un lado, un referencial, como decíamos hace un rato, que son los pañuelos verdes, y por otro lado, otro referencial que emergió consecuencia de aquel, es importante decir esto, que fueron los pañuelos celestes, ¿no? Digo, como dinámica política se planteó la cuestión de que en ese asunto también aparecieron fuertes oposiciones al respecto, este, que también hacen a la dinámica de cómo se fue dando o la dinámica de cómo se dieron votaciones anteriores también, ¿no? U omisiones, diría Oslak, previas a la sanción de esta política pública. Va a decir Velázquez Gavilanes que en general este proceso al que nos estamos refiriendo es llevado adelante por autoridades públicas, pero que a su vez también tiene la participación de, el autor dice particulares, se refiere básicamente a lo que podemos pensar las organizaciones de la sociedad civil y todo lo que podemos incluir dentro de esas organizaciones, es decir, que de algún modo la política pública se lleva adelante en un proceso complejo que tiene en cuenta no solamente los efectores del Estado, sino a estas organizaciones que también actúan en la cuestión. Pienso el ejemplo de qué manera al menos el distrito de General Pueyrredón, que es el que mejor conozco, se gestiona la cuestión de los consumos problemáticos, donde mayormente, por ejemplo, los dispositivos de atención son de origen, tienen como origen las organizaciones de la sociedad civil, son ONG. Digo, en este sentido también hay una forma de gestión de la política pública que se plantea de una manera polifónica, podemos decir así, de una manera mixta, que hace intervenir a otros actores de la sociedad civil o de particulares, como dice el autor. Y básicamente este proceso de acciones, decisiones, inacciones y demás, tiene como perspectiva o como destino solucionar o prevenir una situación que fue definida como problemática. Y volvemos a ver esta cuestión de la necesidad previa de que haya una definición o un señalamiento de acá tenemos un problema, acá tenemos algo que requiere ser atendido por la política pública. Hay un texto que también les dejo, que es el de Oslak y O'Donnell, en donde aporta otros aspectos para la definición de la política pública, pero yo voy a tomar ahora una pequeña cuestión que venimos un poco planteando, o que subyace a lo que venimos diciendo, que tiene que ver con cómo se gestiona o se procesa el conflicto dentro de el proceso de producción de la política pública o de modificación de la política pública. Y en lo que más van a insistir estos autores, ya clásicos en el asunto, es que hay determinados momentos en donde el Estado tiene una posición ambigua o toma posición, y esa toma de posición es abiertamente conflictiva porque aparecen otros actores que tienen una perspectiva diferente sobre ese asunto, y ahí se abren estos momentos de conflicto.
estos autores van a hablar en términos de un permanente enfrentamiento dentro de la política pública, en donde lo que se dirime básicamente es la capacidad de acuerdo que tienen los actores que participan en el proceso de generación de la política pública y que en definitiva hace que pese más una posición sobre la otra. Hay un momento de la política en donde las cosas se transforman o devienen un tanto dicotómicas, y la cuestión va en un sentido u otro, más allá de que dentro de cada posición puedan existir múltiples matices. Como motivo de estos conflictos y demás, hay momentos que son negociados, en donde cada posición cede una parte para poder avanzar en el asunto de la gestión o la producción de la política pública, la continuidad, etcétera, etcétera. Les quiero aportar, no sé, un concepto más para, al menos de parte mía, cerrar por hoy, obviamente que abierto a las inquietudes o intervenciones que quiera ver, pero que es la idea de red de políticas públicas, que a partir de estas definiciones que venimos pensando, ahí hay un texto que les dejo, de un autor que se llama Kligen. Es un apellido muy difícil de pronunciar, supongo que lo pronuncié bien, que nos habla de la cuestión de la red de las políticas públicas. Este autor básicamente va a hacer una crítica a cómo históricamente se pensó la toma de decisiones en torno a las políticas públicas, pues va a cuestionar una idea que proviene de las matrices fundamentalmente estructural funcionalistas para pensar la producción de políticas públicas, que es la idea del actor racional. ¿Qué va a decir este autor? Que el actor racional es aquel que dispone de toda la información para tomar decisiones. Bueno, esta perspectiva, este modelo del actor racional, es un modelo básicamente imposible de llevar adelante. ¿Por qué? Porque nadie dispone de un mapa completo de toda la información que existe para tomar una decisión. Ustedes me podrán decir, bueno, pero cuanta mayor información tengamos sobre un problema, mejor será para el toma de decisiones. Y claramente, de eso creo que no hay ninguna duda. Cuanta mejor información se tenga, mejor va a ser nuestra toma de decisiones. Lo que nunca podemos pensar es que vamos a tener un mapa total del conjunto de actores que intervienen, del conjunto de problemas colaterales que aparecen frente a cada toma de decisión, porque también la toma de decisión en la arena de la política pública lo que va generando son decisiones que después hay que ir agregando o enmendando. De hecho, en general, los decretos reglamentarios son los que suelen ir salvando determinados problemas, y después las resoluciones son las que operativizan muchos de estos problemas que hay que ir arreglando, etcétera, etcétera. Es decir, difícilmente exista un actor, o pensémoslo como conjunto de actores que dispongan de todo el mapa de información para poder tomar las decisiones. Lo que se tiene es, en general, un mapa parcial de las decisiones que se pueden tomar, o de la información que existen. Hay una línea de pensamiento que habla en realidad de una racionalidad limitada, o sea que disponemos de una parte de la información para poder tomar las decisiones. El autor de referencia lo que nos va a decir en realidad es que el enfoque central tiene que ver, en principio, con poder tener en cuenta el proceso para la toma de decisiones, la variedad de actores que dentro de él intervienen, y la existencia y esto me parece que es muy pertinente para el trabajo social, que es la existencia de un conjunto de instituciones, de actores y de normativas, de normatividad, que inciden e intervienen en cada uno de los problemas. Vale decir que para tomar una decisión tendremos que tener en cuenta
todo ese conjunto de actores que vienen trabajando el problema, ¿no? Para quienes trabajamos en niñez y adolescencia, nos sucede frecuentemente que quienes llegan, ustedes saben, yo trabajo con jóvenes en conflicto con la ley penal, en general, los jóvenes que son parte de nuestras instituciones, o de estas instituciones de encierro, tienen previamente al contacto con estas instituciones un conjunto de intervenciones previas, ¿no? Pienso en los CPD, pienso en las escuelas, pienso en los centros de salud, pienso en organizaciones de la sociedad civil, pienso en programas, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero eso nos da la pauta de que hay una red de políticas públicas que se activaron previamente a la aparición de estos jóvenes, en mi caso, pero creo que el ejemplo aplica a cuanta institución en la que interviene el trabajo social ustedes quieran pensar. Hay un conjunto de intervenciones que se llevaron adelante previamente y deberán ser tenidos en cuenta en esta perspectiva coral o polifónica o amplia, ¿no? O en red de las políticas públicas que se llevan adelante. Insisto, no solamente para este proceso de producción o de gestión de la política pública, sino también para pensar esos momentos en los cuales la política pública está efectivamente, vamos a decirlo así, en movimiento. Estamos a 6 minutos de que se termine este Zoom. Hasta acá estaría un poco la agenda de hoy. Les había prometido 2 Zoom y medio, bueno, hicimos casi 3, pero bueno, nos fuimos al principio con cuestiones de organización. Hasta acá tenemos dudas, comentarios, intervenciones, desacuerdos, insultos, vale todo. ¿Cómo venimos? Bien, yo tiendo a percibir el silencio como algo afirmativo, no sé, eso lo interpreto yo, como que está todo bien. Se corta bastante el audio, Dante. Se corta el audio muchísimo. ¿Se corta ahora? Se está trabando mucho, no sé si se escucha. Ok. Dicho esto, y cerrado más o menos lo que tenía para proponerles hoy, les repito, tenía planificado una actividad en el aula virtual. Vamos a ver qué pasa en estos días y nos iremos comunicando por el aula virtual o por mail para ver si la actividad la dejamos. Tiene sentido si se pueden incorporar al aula virtual, si no, bueno, vamos a ver cómo hacemos para llevarlo adelante. De momento, lo que sí ya tienen, ahora les voy admitiendo, está el Drive con la bibliografía, y en un cachito voy a dejar el trabajo práctico que les mencionaba, pero que básicamente tiene que ver con lo que les dije al principio. Bueno, de no haber intervenciones hasta aquí, asumo por autocomplacencia que está todo clarísimo y tienen las fechas de los próximos encuentros. Así que bueno, les dejo un saludo y será hasta la próxima. Les agradezco a ustedes por haber estado y bueno, nos veremos en los próximos encuentros. Quienes estén en el informe me ven mañana, figurita repetida, así que bueno, estaremos ahí trabajando otros temas. Les dejo un saludo y será hasta la próxima. Adiós. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.